Señorita, tiene que comer algo. De lo contrario, se va a poner enferma de verdad. Gracias, Rosalía, pero no tengo hambre. Jovencita, no es una cuestión de gustos. Anoche se acostó sin cenar. Estar tantas horas sin tomar nada no es bueno ni para el cuerpo ni para la mente. No me entra nada. No he podido conciliar el sueño en toda la noche. No pienso moverme de aquí hasta que tome algo. Eso está mejor. Rosalía quería disculparme por lo que tuvo que presenciar ayer. No piense en eso ahora. Lo importante es que se reponga usted. Cuando se sienta mejor, verá el mundo de otra manera. No puedo evitarlo. Lo que dijo Miguel y la manera en la que lo dijo me avergüenzan tantísimo. Yo me gustaría pensar en otra cosa, pero me es imposible. Espero que nadie le viera en ese lamentable estado en el que iba. Supongo que no, porque de lo contrario los vecinos habrían hecho algún comentario, seguro. Rosalía, me gustaría explicarle lo que pasó ayer con Miguel. No. A mí no tiene por qué darme explicaciones, señorita. No, pero no me gustaría dárselas porque me siento muy mal y me gustaría que me entendiera. Preferiría no conocer los detalles. Por lo que me pareció entender, se trata de un asunto bastante sórdido y... Sórdido. Ya sabe lo que dice el refrán. Ojos que no ven, corazón que no siente. Hay ocasiones en que es mejor vivir en la ignorancia. Esta es una de esas ocasiones. Y si me lo permite, prefiero seguir así. Si de verdad quiere complacerme, coma un poco. Gracias, Rosalía. Pasaré luego a recoger la bandeja. Si necesita algo, avise. Buenos días, doña Rosalía. Pase. Hola, Petra. Mi padre ha salido a dar un paseo con un amigo. A lo mejor tarda un poco. Bueno, ¿puedo esperar un rato? Ahora que no nos oye, me gustaría darle las gracias por sus visitas y por la comida que le trae. Don Benjamín es muy querido en casa de los Silva y a mí no me cuesta ningún esfuerzo. Se lo agradezco doblemente. Yo he hecho tantas horas en la fábrica que no tengo el tiempo que me gustaría para cocinar o para estar con él. Ya te digo que me gusta poder ayudar a tu padre. Pero aprovechando que no está, me gustaría comentar contigo otro asunto. Claro. Siéntese, por favor. Sé que ya no eres la prometida de Miguel, pero estoy segura de que sigues viéndole a menudo en la fábrica. Y no puedo creer que consintieras lo que hizo ayer. ¿Qué hizo? Es que no sé de qué me habla. Miguel vino a casa completamente borracho, en un estado lamentable, insultando a la señorita Celia, diciendo cosas imposibles, hablando sin decoro de intimidades de la señorita Celia, intimidades que tienen que ver contigo. No tenía ni idea de que había hecho esto. Incluso llegó a decir que si la señorita Celia seguía acercándose a ti, podía tener problemas. A punto estuve de llamar a los guardias. Me horroriza lo que hizo. Pero yo no tengo nada que ver. Me gustaría creerte, pero lo cierto es que me parece que tu actitud es la de una desvergonzada. Así le pagas su amistad. A mí tampoco me gusta el escándalo que montó Miguel. Pues deberías haberlo pensado antes, porque ya ves cómo se comportó. Lo siento. Yo también estoy muy disgustada. No puedo creer que lo que dijo Miguel sea cierto.
Pero desde anoche la señorita Celia se ha encerrado en su habitación, apenas come, apenas duerme. Y la oigo llorar a todas horas. Ojalá pudiera cambiar las cosas. Ella no se merece esto. Y tú no te mereces su amistad. No me encuentro con ánimo para esperar a Benjamín. Dile que vendré a verle otro día. Celia. Sigues así. No tengo fuerzas para levantarme. Me han dicho que apenas has comido nada. Rosalía ha intentado que me comiera unas galletas, pero no tengo hambre. Comeré algo luego, supongo. ¿Vas a salir? Estás muy guapa. Sí, voy a hacer unos recados antes de que se me eche el día encima. Celia, yo quería preguntarte si lo que dijo ayer Miguel es cierto. ¿Besaste a Petra? Sí, lo hice. Eres mi hermana y te quiero muchísimo. Pase lo que pase y por encima de todo. ¿Tú me oyes? Pero eso no está bien, Celia. No lo sé, Adela, fue un impulso. ¿Pero por qué hiciste algo así? ¿Tú nunca te has enamorado de la persona equivocada? Es que no estamos hablando de amor, Celia. Besar a una persona de tu mismo sexo no es una cosa... ¿Qué? ¿No es normal? Pues yo no creo que sea nada malo. Yo estoy enamorada de Petra. Y ese tipo de amor es un amor que ha existido desde hace mucho tiempo. Está en las novelas, está en las obras de teatro. No le eches la culpa a los libros, por Dios. No, Adela, no le echo la culpa a nadie. Solo digo que yo creo que no es importante si a la persona a la que amas es a un hombre o a una mujer. El amor debe estar por encima de todo eso. Ay, Celia. Te oigo hablar y... Adela, mis sentimientos no son malos. Son puros. Pues no serían tan puros cuando la besaste contra su voluntad. Besar a una mujer no es como escribirle una poesía, Celia. No es regalarle algo bonito a una amiga. Es que no te das cuenta. Supongo que tiene razón. Pero mis sentimientos son tan fuertes que me cuesta creer que sean malos. Pues yo lo veo desde fuera, Celia, y te digo que lo son. Pero no quiero que te preocupes. Vamos a buscar ayuda a alguien que pueda curarte, un especialista. Yo no necesito un especialista, Adela. Necesito que me entendáis. Pero es que hay gente que puede curarte. Y dentro de poco todo esto te va a parecer un mal sueño, ya verás. Sí, esto es una pesadilla. Pero yo no voy a ir a un médico, y menos por este tema. Obviamente estás muy confundida. Pero tus hermanas estamos aquí para ayudarte. Adela, yo siento mucho haceros pasar vergüenza. Y siento mucho todo esto que está pasando, pero yo no voy a hablar con un extraño de esto. No te vamos a dejar así. Necesitas ayuda para superar esto. Y reconocer que tienes un problema es el primer paso para curarte. ¿Y tú qué haces aquí? Pues mira, por de pronto hacerme compañía, que no es poco, ¿eh? Tratarle un poco mejor, hija, que me hace el día más llevadero. Perdone, padre. Contigo precisamente quería hablar. Pues mira, pues vais a discutir y yo me quito de en medio. ¿Cómo te presentas en casa de la Silva y dices lo que dijiste? Porque pensé que debían saberlo. Presentarte borracho delante de las señoritas y decir eso, te dije que no lo dijeras a nadie. Oye, que te estaba ayudando, ¿eh?
Sí, ayudando. Ahora mismo Celia está encerrada en su cuarto sin comer. Está fatal. Pues poco me parece para una depravada que intentó besarte, Petra. No tenías ningún derecho a montar ese escándalo. Pero si te estaba protegiendo, Petra, ¿o es que te parece bien que una señorita pueda hacer contigo lo que quiera? Estás diciendo cosas horribles de Celia y Celia no es así. Ah, no. ¿Y cómo es? ¿O te gustó lo que hizo? No me gustó. Pero ya me encargué yo de decírselo. Pues yo hice lo que tenía que hacer. Le dejé bien claro que no te molestase más. Pues no necesito que me defiendas, y menos de una amiga como Celia. Menos mal que yo no tengo amigos de esos, porque me insultarían por la calle, Petra. No te consiento que hables así. Y sí, ella se equivocó. Pero tú me avergüenzas. Has hecho que todo sea peor. Yo pensé que me ibas a dar las gracias por dar la cara por ti, pero está claro que me equivocaba. Porque tú siempre pones por delante a las malditas Silva. A ti nadie te ha dado vela en este entierro. Y ahora Celia está fatal por tu culpa. Me da igual cómo esté. Se propasó contigo, no se lo voy a consentir. No puede hacer lo que quiera. Nosotros somos gente sencilla, Petra, gente normal, no como ella, que se lo hubiera pensado antes. Anda, márchate. Márchate, que no quiero hablar contigo. Y otra vez me preguntas si necesito ayuda. Como quieras. Hasta luego, don Benjamín. Petra, ¿pero todo eso es verdad? Echo de menos muchas cosas de estar en esta casa, pero lo que añoro muchísimo es la comida. Celia, ¿cómo está? Apenas sale de la habitación y no quiere comer nada. Usted ha sido siempre su mejor amiga. ¿Por qué no intenta hablar con ella a ver si consigue...? Que me da muchísima pena verla así. Pero mira que se lo advertí, que mirase para otro lado y que ocultase esos sentimientos, pero... No lo entiendo. He visto nacer a Celia. Siempre ha sido una niña alegre, simpática, y ahora se ha convertido en algo que no entiendo. Bueno, quizá con un buen médico o un tratamiento se puede curar. Voy a ver cómo está. ¿Por qué no le sube usted este trozo de bizcocho? A ver si se anima y come algo. Y usted no se preocupe, que se pondrá bien, ya lo verá. Ay, Dios la oiga.